detuviera en una calle oscura, diciendo que prefería caminar el resto del camino. «Aquí está bien, déjeme aquí», dijo, apresurado, mientras sacaba unos billetes arrugados y los dejaba en el asiento delantero. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y salió rápidamente, llevándose solo su chaqueta y dejando la mochila en el asiento trasero. «Oiga, su mochila», le grité, pero ya estaba casi corriendo hacia la esquina y desapareció entre las sombras. Mi primera reacción fue de alivio. El tipo raro se había ido y pensé que podía tirar su mochila en la primera estación de policía y seguir con mi noche. Pero mi curiosidad me ganó. Me estacioné en un lugar más iluminado y revisé la mochila. La abrí con cuidado, sintiendo una mezcla de adrenalina y nerviosismo, como si estuviera a punto de descubrir algo importante. Dentro encontré lo que menos esperaba: varios objetos de aspecto religioso, algunos cubiertos de ornamentos dorados y otros con un brillo apagado por el tiempo. Había cruces, cálices y hasta una pequeña figura de un santo. Todo parecía antiguo y algo en ellos me dio un mal presentimiento. Fue entonces cuando noté que la base de algunos objetos tenía manchas oscuras, como si hubieran estado en contacto con sangre seca. Sentí que el estómago se me revolvía. No sabía qué estaba pasando, pero tenía claro que esto no era un simple regalo para un amigo. Mi primer impulso fue cerrar la mochila y deshacerme de ella de inmediato. No quería tener nada que ver con lo que fuera que ese hombre estuviera haciendo, pero algo en mí me obligó a quedarme unos segundos más, observando los objetos con más detenimiento. Me di cuenta de que algunos tenían grabados, símbolos extraños que no reconocí, pero que parecían antiguos. La sensación de inquietud creció cuando volví a oler ese aroma a incienso mezclado con algo metálico. Me limpié las manos en los pantalones, como si pudiera quitarme la sensación de haber tocado algo prohibido, y volví a cerrar la mochila con un movimiento torpe. Tenía que decidir qué hacer, pero mi mente estaba dividida entre la curiosidad y el miedo. Finalmente, decidí llevar la mochila a la policía. No sabía exactamente qué estaba reportando, pero mi instinto me decía que esto no era algo que pudiera ignorar. Al llegar a la estación, les expliqué lo que había pasado en el hombre, su actitud nerviosa, el olor y los objetos en la mochila. Los oficiales escucharon con atención y cuando abrieron la mochila frente a mí, sus rostros se tensaron al ver lo que contenía. Uno de ellos, un hombre mayor, con un rostro curtido por años de servicio, me miró directamente. «Esto parece provenir del robo a la iglesia de Santa Clara. Hubo un incidente violento ahí hace unos días. ¿Estás seguro de que no recuerdas más detalles del hombre?» Me quedé helado. ¿Qué clase de pasajero había llevado esa noche? El oficial continuó haciéndome preguntas, pero mi mente estaba bloqueada. Apenas podía recordar los detalles del hombre más allá de su chaqueta, su nerviosismo y esa mirada inquietante que evitaba el contacto conmigo. ¿Era un tipo común?, dije finalmente, aunque sabía que mi descripción no ayudaba mucho. Mientras tanto, otro oficial sacaba fotos de los objetos y hablaba por radio con alguien más, probablemente informando sobre mi hallazgo. Me sentí cada vez más incómodo al estar ahí, como si de alguna forma fuera responsable de lo que había pasado. Pero el oficial mayor me tranquilizó, asegurándome que había hecho lo correcto al reportarlo. Si no hubieras traído esto, podrían haber pasado días antes de que los encontráramos, dijo con seriedad. Cuando finalmente salí de la estación, sentí que un peso se había levantado de mis hombros, pero no del todo. A pesar de haber entregado la mochila, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esos objetos y el hecho de que estuvieran relacionados con un robo violento. Conduje por la ciudad durante un rato tratando de calmarme. Cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la sensación de que alguien podía estar siguiéndome. Era irracional, lo sabía, pero esa noche Tijuana se sentía más oscura de lo normal. Regresé a casa más tarde de lo habitual, y aunque mi cuerpo estaba exhausto, mi mente seguía repasando cada detalle de lo que había pasado. Algo me decía que esto no había terminado. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en el hombre de la mochila. Decidí encender las noticias locales mientras desayunaba, esperando escuchar algo sobre el caso,
del que me habían hablado en la estación de policía. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Un reportaje mencionaba el robo en la iglesia de Santa Clara. Un grupo de hombres había irrumpido durante la noche, llevándose varios objetos sagrados y dejando herido al párroco, que había intentado detenerlos. Según el reportero, uno de los sospechosos seguía prófugo. Y aunque no se daban nombres, las descripciones coincidían con mi pasajero. Pero eso me dio un escalofrío. ¿Qué habría pasado si hubiera insistido más en saber qué llevaba? ¿O si él hubiera decidido reaccionar de forma violenta? Esa tarde, mientras manejaba, no podía quitarme la sensación de que todo estaba conectado de una manera que aún no entendía del todo. Cada vez que alguien subía a mi taxi, no podía evitar mirarlos 2 veces, analizando sus movimientos, tono de voz, buscando algo que me indicara si estaba seguro o no. En cierto momento, mientras esperaba en un semáforo, volví a sentir ese olor a incienso, como si la mochila aún estuviera en mi cajuela. Giré para asegurarme, pero obviamente no había nada. Me di cuenta de que el recuerdo de esa noche me estaba afectando más de lo que quería admitir. No solo se trataba del hombre o de los objetos, era el hecho de que, por primera vez, sentí que mi instinto había sido puesto a prueba de una forma que podía haber cambiado todo. Esa noche, mientras trabajaba, algo extraño ocurrió. Recogí a un pasajero cerca de la zona donde había dejado al hombre de la mochila. No pude evitar fijarme en que este nuevo pasajero parecía demasiado interesado en mi taxi. Observaba cada rincón del vehículo, como si buscara algo. ¿Es usted el que reportó lo de la iglesia?, preguntó de repente, con un tono que me hizo sentir incómodo. Mi estómago se apretó, pero intenté mantener la calma. No sé de qué me habla, respondí, tratando de sonar despreocupado, aunque sabía que mi expresión me delataba. El hombre no insistió, pero durante todo el trayecto no dejó de mirarme por el retrovisor. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegó a su destino, dejó un billete sobre el asiento y bajó sin decir más. Respire, aliviado. Pero algo no estaba bien. Miré hacia el billete y noté que había algo escrito en él, un símbolo parecido a los que vi en los objetos de la mochila. Sentí que el aire se volvía pesado y que mi corazón latía más rápido de lo normal. Guardé el billete en la guantera, intentando no pensar demasiado en lo que significaba. Pero el miedo se apoderó de mí. ¿Era una advertencia? ¿Había más personas involucradas en el robo? Esa noche, por primera vez en años, terminé mi turno temprano y regresé a casa, convencido de que debía ser más cuidadoso. Durante los días siguientes, no volví a recoger pasajeros en esa zona. Cada vez que veía a alguien con una mochila o un comportamiento nervioso, mi instinto me decía que evitara el riesgo. Aunque no sabía si el billete con el símbolo era una amenaza o simplemente una coincidencia, no quería averiguarlo. Finalmente, decidí llevarlo a la policía, junto con lo que recordaba del nuevo pasajero. Los oficiales me escucharon, pero no parecían sorprendidos. Uno de ellos me dijo: es posible que hayan estado vigilando para asegurarse de que no hablaras más de la cuenta. Es mejor que te mantengas alerta, pero parece que no quieren hacerte daño por ahora. No me tranquilizó mucho, pero al menos sabía que había hecho todo lo que estaba en mis manos. Con el tiempo, intenté dejar el incidente atrás, pero algo en mí cambió. Me di cuenta de lo importante que es confiar en el instinto y lo peligrosas que pueden ser las decisiones que tomamos en segundos. A pesar del miedo, también sentí cierto orgullo por haber actuado correctamente al entregar la mochila, evitando que esos objetos se perdieran o se usaran para algo peor. Cada noche que conduzco, recuerdo esa experiencia y trato de estar más atento a lo que sucede a mi alrededor. Ser taxista en Tijuana siempre ha sido un trabajo de riesgos, pero ahora sé que esos riesgos no siempre son visibles desde el principio. A veces están escondidos en una simple mochila olvidada en la cajuela. Llevé a una joven al hospital después de un accidente, pero al llegar, descubrí que había muerto días antes. Llevo más de 10 años manejando taxi en Puebla. No es un trabajo fácil, pero me permite mantener a mi hija Andrea, que tiene 15 años, desde que su madre falleció. He tratado de enseñarle que el trabajo duro y la empatía
son las mejores formas de enfrentar la vida. Por eso siempre me esfuerzo por ser responsable con mis pasajeros y ayudarlos en lo que pueda, aunque muchas veces eso signifique escuchar en silencio sus historias. Pero lo que viví hace unas semanas me dejó con más preguntas que respuestas, y hasta ahora no he podido sacarlo de mi mente. Era una noche fría, con la lluvia cayendo suavemente sobre las calles vacías. Había pasado casi una hora sin recoger a nadie, y estaba pensando en regresar a casa cuando vi a una joven parada bajo la marquesina de una tienda cerrada. Llevaba un vestido ligero, demasiado para el clima, y una bufanda roja que apretaba contra su pecho, como si le diera algo de calor. Frené junto a ella, y antes de que pudiera decir algo, abrió la puerta trasera y subió con rapidez. «Por favor, lléveme al hospital más cercano», dijo, con la voz temblorosa. La miré por el retrovisor y noté que su rostro estaba pálido, con gotas de agua mezclándose con lo que parecían ser lágrimas. «¿Está bien, señorita?», pregunté, pero ella solo asintió, abrazando la bufanda aún más fuerte. Encendí el motor y conduje hacia el hospital, sin dejar de observarla de reojo a través del retrovisor. La joven parecía nerviosa, con la mirada fija en la bufanda que sostenía entre sus manos. «¿Tuvo un accidente?», pregunté con cautela, tratando de entender qué le pasaba. Asintió levemente, pero no dio más detalles. «Estoy bien, de verdad», dijo en un susurro, como si intentara convencerme a mí tanto como a sí misma. Había algo en su tono que me inquietó, pero decidí no insistir. Era evidente que estaba asustada o en shock, y lo último que quería era hacerla sentir más incómoda. El camino al hospital no era largo, pero la atmósfera en el taxi se sentía pesada, como si hubiera algo invisible llenando el espacio. El sonido de la lluvia golpeando el techo y los limpiaparabrisas era lo único que rompía el silencio entre nosotros. A medida que nos acercábamos, noté que la bufanda que sostenía tenía manchas oscuras, como si estuviera empapada de algo más que agua. Me esforcé por concentrarme en el camino, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía creciendo en mi pecho. Finalmente, llegamos al hospital y giré para avisarle. «¿Ya llegamos, señorita?», dije, pero cuando miré hacia el asiento trasero, no había nadie. Me quedé congelado por unos segundos, mirando el asiento trasero vacío. La puerta del taxi seguía cerrada, y no había escuchado ningún ruido que indicara que ella había bajado. Giré completamente para asegurarme de que mis ojos no me estaban jugando una mala pasada, pero lo único que vi fue la bufanda roja, ahora doblada y perfectamente colocada sobre el asiento. Sentí un escalofrío recorrerme y mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez estaba tan distraído que no noté cuando salió, o quizá me había imaginado todo, pero no. Recordaba claramente su voz, su expresión y el peso de su presencia durante el trayecto. Con el corazón acelerado, tomé la bufanda y salí del taxi, mirando a mi alrededor. Las luces del hospital iluminaban la entrada, pero no había rastro de ella. Caminé hasta la recepción y pregunté si una joven con esas características había ingresado recientemente. La recepcionista, una mujer amable, me miró con extrañeza. «No hemos recibido a nadie así esta noche», respondió. Insistí, describiendo su aspecto y mencionando que había pedido ir al hospital por un accidente. La mujer negó con la cabeza, pero justo cuando estaba por irme, un guardia que había estado escuchando intervino. «¿Dijo que llevaba una bufanda roja?», preguntó con voz seria. Asentí, y su expresión cambió de inmediato. «Acompáñeme», dijo, señalándome que lo siguiera por un pasillo. El guardia me llevó a una pequeña sala cerca de urgencias, donde había un tablero con recortes de periódico y fotografías. En el centro, vi una noticia con el título: «Un joven fallece tras accidente en camino al hospital». Mi corazón se detuvo por un momento mientras leía el artículo. La foto mostraba a la misma joven que había llevado en mi taxi esa noche, con la bufanda roja que ahora sostenía en mis manos. El texto decía que había sufrido un accidente grave hacía varios días mientras intentaba llegar al hospital, pero que no había logrado sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas. Sentí un nudo en la garganta mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. «Esto no puede ser», murmuré, mirando al guardia en busca de una explicación.
No es la primera vez que alguien pregunta por ella, dijo el guardia con un tono grave. Algunos conductores aseguran haberla llevado aquí, pero nunca logran verla entrar. Siempre dejan algo detrás, como si fuera su manera de pedir ayuda. Me quedé en silencio, mirando la bufanda y tratando de encontrar una lógica en todo esto. Pero no la había. La sensación de inquietud dio paso a una profunda tristeza. ¿Por qué seguía buscando el hospital si su viaje había terminado días atrás? Sentí una extraña conexión con ella, como si mi presencia hubiera sido importante para completar algo que dejó pendiente. No entendía cómo ni por qué, pero sabía que mi vida no volvería a ser la misma. Regresé al taxi con la bufanda aún en mis manos, sintiendo su peso como si llevara algo más que tela. La lluvia había disminuido, pero el aire seguía frío y cargado, como si la noche supiera lo que acababa de descubrir. Me senté al volante, pero no arranqué de inmediato. En mi mente veía claramente el rostro de la joven, su mirada perdida y la manera en que abrazaba la bufanda, como si fuera su única conexión con algo o alguien. Me pregunté si habría tenido familia, si alguien estaba esperando por ella esa noche fatídica. El pensamiento de que quizás había muerto sola me llenó de una tristeza que no podía ignorar. Antes de dormir, hice algo que no suelo hacer. Dije una oración en voz baja, pidiendo por ella y por las personas que dejó atrás. Coloqué la bufanda en el asiento del copiloto, como si al hacerlo estuviera llevándola un poco más cerca de la paz que parecía estar buscando. Mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre mi trabajo y lo que significa realmente ayudar a alguien. Nunca me había detenido a pensar en el impacto que un simple trayecto puede tener en la vida de alguien, y mucho menos en lo que puede significar para alguien que ya no está. Esa noche sentí que ser un taxista no era solo un trabajo, era una oportunidad de estar ahí para los demás, incluso en formas que no siempre comprendemos. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en la bufanda y en la joven. Sentí la necesidad de hacer algo más, algo que pudiera darle un cierre a lo que había pasado. Recordé el nombre del lugar donde había ocurrido el accidente, mencionado en el artículo del periódico, y decidí ir hasta allí. Llegué al lugar al mediodía, cuando el sol apenas lograba atravesar las nubes. El camino estaba vacío, pero las marcas en el asfalto y algunas flores marchitas en un pequeño altar improvisado señalaban claramente donde había ocurrido todo. Me bajé del taxi y coloqué la bufanda sobre el altar, sintiendo que, de alguna manera, esto era lo correcto. Espero que esto te ayude a descansar, murmuré con la voz temblorosa. Mientras me alejaba, sentí un extraño alivio, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. En el fondo, sabía que nunca entendería del todo lo que había pasado esas noches, pero también sabía que no necesitaba hacerlo. A veces, las cosas no tienen una explicación lógica, y está bien aceptarlo. De regreso al taxi pensé en mi hija Andrea y en las lecciones que intento enseñarle sobre la vida. Esa experiencia me recordó que, incluso en los momentos más simples, como un viaje en taxi, podemos hacer algo significativo por los demás. Y aunque no puedo cambiar lo que le pasó a esa joven, quiero creer que, al menos, logré ayudarla a encontrar un poco de paz. Desde ese día, cada vez que conduzco por la ciudad, miro a mis pasajeros de una manera diferente. Me pregunto qué historias llevan consigo, qué cargas invisibles están cargando. Aprendí que, como taxista, mi trabajo no es solo llevar a las personas de un lugar a otro, es también ofrecerles un espacio seguro, un momento de conexión, aunque no se diga una sola palabra. A veces pienso en la joven de la bufanda roja, en cómo su rostro reflejaba tanto miedo y esperanza al mismo tiempo. No sé si alguna vez podré olvidarla, pero tampoco quiero hacerlo. Su memoria me recuerda que cada vida tiene valor, incluso cuando ya no está entre nosotros. Aún conservo una foto del pequeño altar donde dejé su bufanda, como un recordatorio de que, incluso en los momentos más inexplicables, siempre hay una forma de hacer algo por los demás. Andrea la vio una vez,
y me preguntó por qué la tenía. No supe cómo explicarle todo lo que pasó, pero le dije algo que siempre recordaré a veces. Solo estar ahí para alguien es suficiente. Ella sonrió y supe que había entendido. Esta experiencia cambió mi manera de ver la vida, y aunque sigo manejando mi taxi como siempre, ahora lo hago con un propósito más profundo. Quizás esa joven nunca logró llegar al hospital, pero espero que, de alguna forma, la haya ayudado a llegar al lugar donde necesitaba estar. Esa noche pensé que sería otro cliente más, pero su desesperación y lo que traía consigo me arrastraron a algo que jamás hubiera imaginado. La noche apenas comenzaba, y como siempre, esperaba que fuera tranquila. Me llamo Carlos, tengo 38 años y llevo más de 10 manejando un taxi en el Estado de México. Esa noche, estaba estacionado cerca de una taquería en la avenida principal, terminando un refresco mientras revisaba el celular. Todo estaba en calma, hasta que un hombre apareció de la nada, abriendo la puerta trasera del taxi, como si estuviera huyendo de alguien. Vestía un traje caro, estaba sudando y respiraba con dificultad. «Rápido, vámonos», dijo casi gritando. Algo en su tono me puso alerta, pero los clientes son clientes, así que encendí el motor y le pregunté hacia dónde iba. «A las afueras, al camino viejo. Te pago lo que quieras, pero vámonos ya», respondió, mirando constantemente hacia atrás. No era común que alguien me pidiera ir a un lugar tan alejado a esa hora, pero el dinero siempre es dinero, y no parecía un tipo peligroso. Mientras manejaba, traté de tranquilizarlo con algo de charla. «Todo bien, jefe. ¿Problemas en casa o qué?». Él se quedó en silencio unos segundos, mirando por la ventana, como si esperara ver algo ahí fuera. Finalmente, respondió: «No es eso. Solo necesito salir de aquí antes de que me encuentren». Su respuesta no me dejó tranquilo, pero decidí no insistir. Después de todo, mi trabajo era llevarlo, no hacer preguntas. El silencio dentro del taxi se volvió pesado, y aunque traté de concentrarme en el camino, no podía ignorar la tensión del hombre en el asiento trasero. Seguía mirando hacia atrás, girando la cabeza cada pocos segundos, como si esperara que alguien nos estuviera siguiendo. «No te preocupes, jefe. Nadie nos viene siguiendo», dije, tratando de romper la tensión. Él soltó una risa, nerviosa. «Eso crees, pero ellos no se rinden fácil». Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, pero decidí no preguntar más. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que lo entendiera. En el espejo retrovisor, vi unas luces acercándose rápidamente, demasiado rápido para ser otro taxi o un coche normal en ese tramo de carretera. «¿Esos son ellos?», pregunté, con el corazón acelerado. El hombre me miró con una expresión que confirmaba lo que ya temía. «Acelera, por favor», gritó, casi desesperado. Pisé el acelerador, sintiendo como el motor del taxi se forzaba para ganar velocidad. El otro coche no tardó en alcanzarnos, y las luces altas que encendieron me cegaron por un instante. «¡Chingado!», exclamé, girando bruscamente en una curva para intentar alejarnos. Las calles se volvieron más estrechas y oscuras, y la tensión dentro del taxi creció con cada segundo que pasaba. Ya no era solo su problema, ahora éramos los dos los que estábamos huyendo. La carretera se volvía más angosta con cada kilómetro, y las luces del coche perseguidor no se despegaban de nosotros. Giré bruscamente en una desviación, adentrándome en un camino de terracería, esperando que eso nos diera algo de ventaja. «¿Qué está pasando, jefe? ¿Por qué lo están siguiendo?», pregunté, mi voz cargada de frustración. Él titubeó antes de responder. «Son gente peligrosa. Intentaron extorsionarme, pero no tengo el dinero». Esa explicación no me tranquilizó. De hecho, solo me hizo sentir que me había metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. «¿Y si llaman a la policía?», le sugerí, pero él negó con la cabeza, casi gritando: «No puedes confiar en nadie. Ellos también tienen contactos». El coche perseguidor reapareció tras una curva, y ahora estaba aún más cerca. Las piedras del camino volaban por todas partes, golpeando el taxi como si quisieran destrozarlo. Mis manos sudaban,
mientras sujetaba el volante con fuerza, tratando de mantener el control en el terreno irregular. «Ya basta, jefe. ¿Qué no me está diciendo?», grité, mirando al hombre por el espejo retrovisor. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero también algo que no me gustaba, en evasión. «No puedo decírtelo», murmuró, bajando la mirada. En ese momento, algo en mi cabeza hizo clic. No estaba seguro de que el peligro viniera solo del coche que nos seguía. Tal vez el hombre que llevaba en el asiento trasero también era una amenaza. Mi instinto me gritaba que debía detenerme y bajarlo, pero las luces del coche perseguidor seguían pegadas a nosotros, y no había tiempo para pensar en un plan. En un intento desesperado por alejarnos, giré hacia un camino aún más estrecho que parecía llevar a un área rural. Los baches y la tierra dificultaban el avance, pero al menos el otro coche estaba perdiendo velocidad detrás de nosotros. Miré al hombre por el retrovisor y su rostro estaba cubierto de sudor. «Esto no está funcionando. Tarde o temprano nos van a alcanzar», dije, esperando que él tuviera alguna solución, pero lo único que hizo fue apretar los puños, sin responder. Su silencio me ponía cada vez más nervioso. Finalmente, el camino terminó en un pequeño claro, rodeado de árboles. El coche perseguidor se detuvo a unos metros, y las luces altas se apagaron, dejándonos en una oscuridad casi total. El motor del taxi seguía encendido, pero mi mente estaba bloqueada, tratando de decidir si era mejor quedarme o salir corriendo. Fue entonces que el hombre rompió el silencio. «¿No van a detenerse hasta que tengan lo que quieren? Y no soy yo». Sus palabras me confundieron. «¿Entonces qué es?», le grité, sintiendo que el miedo comenzaba a mezclarse con ira. Él miró hacia el maletero del taxi y susurró: «Lo que traigo contigo». Sentí como mi piel se erizaba al escuchar sus palabras. Giré rápidamente la cabeza hacia el retrovisor, intentando descifrar si me estaba diciendo la verdad. «¿Qué trajiste?», le pregunté, ahora más alarmado que confundido. Él evitó mi mirada y con voz temblorosa respondió en algo que no debía tener, pero no podía dejarlo atrás. Sin perder tiempo, apagué el motor y bajé del taxi. Caminé hacia el maletero, con las manos temblando, mientras el hombre gritaba desde el interior: «No lo abras. Si lo ven, no tendremos escapatoria». Su advertencia me detuvo por un segundo, pero la curiosidad y la rabia pudieron más. Abrí el maletero de golpe, y ahí lo vi, en una pequeña caja negra, perfectamente sellada, sin marcas ni indicios de que contenía. La caja parecía normal, pero al acercarme, sentí un calor extraño emanando de ella, como si tuviera algo vivo adentro. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando entender qué estaba pasando. «¿Qué demonios es esto?», grité, pero el hombre solo se bajó del taxi y empezó a retroceder hacia la oscuridad. Antes de que pudiera decir algo más, las luces del coche perseguidor se encendieron de golpe, iluminando el claro como si fuera de día. Las puertas del coche se abrieron y 3 figuras bajaron lentamente. No dijeron una palabra, pero su presencia era suficiente para hacerme sentir que no tenía salida. «Tal es la caja», dijo el hombre, con voz resignada. «Es la única manera de que te dejen ir». La presión era insoportable, y las figuras se acercaban lentamente, sus sombras proyectándose en el claro por las luces del coche. Sujeté la caja con ambas manos, sintiendo como el calor aumentaba, casi quemándome. «Mayer», al hombre, buscando una respuesta, pero él seguía retrocediendo, como si no quisiera involucrarse más. «¿Qué hay aquí?». «Dime la verdad». Él negó con la cabeza, y sus palabras fueron como un cuchillo. «No importa lo que sea. Lo que importa es que ahora es tu problema». Su traición me llenó de rabia, pero no había tiempo para enfrentarme a él. Las figuras estaban demasiado cerca, y sus pasos resonaban como un eco en mi cabeza. Tomé una decisión. Con toda mi fuerza, lancé la caja hacia las figuras, esperando que eso fuera suficiente para detenerlas. Al instante en que la caja tocó el suelo, un ruido ensordecedor llenó el aire, como si un trueno hubiera caído en medio del claro. Una luz cegadora explotó desde la caja y caí al suelo, cubriéndome los ojos. Cuando todo volvió a la calma, miré a mi alrededor
y las figuras habían desaparecido. El coche perseguidor ya no estaba, y el hombre tampoco. Me quedé solo, con el taxi, y un silencio que parecía más pesado que nunca. Arranqué el motor, sin mirar atrás, y regresé a la ciudad. Desde esa noche, he aprendido a no preguntar demasiado cuando alguien sube a mi taxi, pero cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar al maletero, esperando que nunca más vuelva a encontrarme con algo así.